¿Por qué hemos estado tanto tiempo sin hacer el podcast? Bueno, pues hoy lo vamos a compensar porque tenemos de invitado a Miguel Ángel Moya. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, chicos. Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos al Otro Balón y bienvenidos a la casa de los otros y cada día a la demás gente. Hoy es un día muy importante para nosotros porque volvemos a retomar el podcast de Charlando con los Otros y con un invitado muy especial. Así que lo primero de todo, bienvenido y mil gracias por atendernos, Miguel Ángel Moya. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, el placer es nuestro, por supuesto. La verdad es que, bueno, ya me imagino que todos lo conoceréis. Ahora vamos a repasar un poquito todo lo que ha sido su carrera. Vamos a intentar tener una charlita un poco más entre amigos, no tan formal como lo que estamos acostumbrados a ver. Ya sabéis cómo es un poquito el formato podcast. Ya hemos tenido alguna risa antes de grabar, así que esperemos que se vuelvan a repetir. Antes de comenzar, chicos, es importante deciros que ya tenemos activado la membresía para haceros miembros del Otro Balón. Ya sabéis cómo funciona. Ventajas exclusivas desde 1,99. Podéis disfrutar de todas ellas y, bueno, desde insignias, emojis, chat grupal de WhatsApp con nosotros, vídeos exclusivos, regalos, aparecer en un vídeo del Otro Balón, todo lo que queráis lo tenéis en el botón de unirse. Si os gusta este contenido, por supuesto, dejar un like y suscribiros al canal. Y ahora sí, vamos a empezar, chicos. Bueno, la primera reedición de Charlando con los Otros, hoy con Miguel Ángel Moya. Vamos a empezar hablando un poquito de su carrera, si os parece bien, y luego vamos a ir tocando ciertos temas para que vaya fluyendo todo un poquito más. Así que vamos a empezar por el inicio de su carrera. Para el que no conozca a Miguel Ángel Moya, exfutbolista desde hace poquito, la verdad, hasta muchos años jugando, y que, bueno, que ha tenido una trayectoria muy exitosa, ha ganado la Copa del Rey, ha sido campeón de la Supercopa de Europa con el Atlético de Madrid, con la Supercopa de España, perdón. Y vamos a repasar un poquito toda esa carrera, porque, vamos a ver, chicos, Miguel Ángel Moya, la mayor parte de su carrera ha sido un jugador de los otros y por eso hoy está aquí con nosotros para hablar de esos equipos que aquí ya sabéis que tanto nos interesan. Así que, si os parece bien, Jonay y Javi, que se van a encargar de este blog, vamos allá con las primeras preguntas. Y vamos con el inicio de todo, y ese inicio es en el Mallorca, en un Mallorca que para los más jóvenes hay que poner un poco en contexto. Un Mallorca que llegó a ser top 4, top 5, top 6 de equipo de España y que precisamente en la portería tuvo a míticos porteros como Roa, que por cierto creo que es el ídolo de Miguel Ángel, si no recuerdo mal, el Mono Burgos o Leo Franco. Y relacionando con esto, en un Mallorca que venía de unos años gloriosos, posiblemente los mejores de su historia, debuta en la 2004-2005, si mal no recuerdo. ¿Y qué te supone a ti, siendo joven, debutar como portero, teniendo el historial que había detrás en aquella temporada, Miguel Ángel? Pues mira, chicos, mira, Jonay, al final veo que estás bien documentado porque esto de Roa no lo he dicho muchas veces. Me han hecho muchas entrevistas y siempre muchas veces te preguntan, pues, ¿quién ha sido tu ídolo y tal? Y yo muchas veces decía, bueno, yo ídolo como tal, no, pero me encantaba Carlos Roa porque la gente solía decir en aquel momento Paco Bullo, Zubizarreta, Oliver Kahn, Schmeichel, ¿no? Porteros de la época de antaño. Pero lo cierto es que, claro, yo era un chico canterano del Mallorca, me iba al antiguo UC Jar, y en esa época que tú citabas de un Mallorca top 4, top 6, de la mano de Héctor Cooper primero y después de Luis Aragonés, pero primero de Héctor Cooper, estaba Carlos Roa, que estuvo muy poco tiempo en el Mallorca, estuvo 2 temporadas, después se fue al Mundial, volvió, hubo un tema por ahí como de una especie de secta, o sin especie, una secta. ¿Una secta? Sí, y acabó dejando el fútbol. Bueno, eso es lo que se comentaba, un tema ahí de su país y tal, y bueno, parece que, en fin, lo que son un poquito las sectas. No vamos a entrar en ese terreno tampoco, porque bueno, es muy respetable, cada uno que haga lo que quiera, pero es verdad que la carrera en el Mallorca y a nivel internacional de Roa fue como muy, muy corta, pero sí, ese era mi portero de referencia. Y nada, para mí, pues bueno, en 2004, como dices, debuté en el Mallorca. Lo cierto es que el Mallorca venía de Héctor Cooper, Luis Aragonés, unos años muy bonitos, donde Cooper clasificó al equipo para Europa 2 años, Luis Aragonés también lo clasificó de nuevo para la Champions, después con Manzano se consiguió también la Copa del Rey, y el año, digamos, después de Manzano, creo que hubo otra etapa de Luis Aragonés, o bueno, ya con los años me pierdo un poco porque es mirar para atrás, pero Luis Aragonés es un poco el que en cierto modo apuesta para que la temporada siguiente yo fuese uno de los porteros, pero es que ese verano lo ficha la selección española. Entonces, claro, ya se queda un poco todo el asunto. De hecho, se va Samuel Eto'o, se va Luis Aragonés, llega Benito Floro.
hay un cambio bastante de transición en el Mallorca, en el que el Mallorca pues ingresa dinero, pero opta pues por limpiar un poquito y empezar a fichar a nuevos talentos para volver a crecer de esa manera. Llegan, por ejemplo, Jonas Gutiérrez, el Galgo Gutiérrez. Comparto también ahí llega Juan Arango, que Juan Arango tuvo mucho éxito en el Qué bueno Mallorca. era, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. O sea, de los jugadores que he compartido vestuario, para mí es el mejor lanzando faltas. O sea, no he compartido vestuario con un jugador que las faltas directas fuese mejor que Juan ¿Metía Arango. muchas? Metía muchas. O sea, estábamos entrenando, había barrera, a veces había una barrera pues, de compañeros, otras veces el típico chisme este que se pone de cinco muñecos ahí intentando, ¿sabes? Que más o menos están como a 2,10 metros, porque simulan el salto de un jugador. Sí. Y para él, pues era algo, pues bueno, alguna se iba al larguero, alguna pegaba en la barrera, pero tenía un ratio muy alto de tiros a puerta, de goles, y era muy bueno. Entonces, nada, una primera temporada, como os decía, de cambio un poquito generacional y tal, no fue sencilla porque se fueron entrenadores, jugadores importantes, y era un proyecto nuevo. Así fue, que el proyecto nuevo, pues fuimos sufriendo mucho durante toda la temporada, lo cual para mí era como un arma de doble filo porque hacía que nos llegase mucho a portería, y ese año tuve unas actuaciones bastante destacadas. Perdíamos muchos días, pero también cada día raro era el partido que no me iba con 3 paradas o 4 como mínimo, y algún día pues a lo mejor pasaba la decena, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre empezó a sonar un poco, ya empecé a ir a la sub-21, es verdad que yo iba pues en todas las categorías de España, desde sub-15 hasta la sub-21, pero ahí empecé a ir con la sub-21, algunos cantos de sirena, de poderme ir a otros equipos, pero la realidad es que estuve esa temporada y otras 4 más, en total 5, en el Mallorca, pues compartiendo vestuario con diferentes porteros. En este caso, me acuerdo la primera temporada con Sander Westerveld, las siguientes 2 con Toni Prats y las últimas 2 con Germán Lutz, el Poroto Lutz, y la última con Dudu Aguate y Germán Lutz, porque yo tuve una lesión, estuve como 3 meses de baja, 2 meses de baja, y claro, el Mallorca necesitaba reforzarse y tal. Vino Dudu Aguate jugó, en ese periodo también se lesionó, y justo coincidió con mi recuperación y pude acabar jugando los últimos 4 partidos de esa temporada y acabo fichando por el Valencia. Pero os dejo a vosotros que sigáis también así para poneros un poco a todos en contexto. No sé si estoy, antes de que Javi te lance la siguiente pregunta, Sí, no sé si hombre. estoy equivocado. ¿Debutas contra el Real Madrid, puede ser? Sí, es correcto. ¿De los Galácticos? Bueno, pues vaya debut. Sí. Vamos, siempre ponía un ejemplo en aquel momento. Ahora yo ya soy un veterano, ¿sabes? Además ya estoy retirado, pero en aquel momento me acuerdo que tenía 20 años y prácticamente un año atrás, 2 y 3, yo jugaba a los videojuegos de entonces. Me acuerdo de los FIFAs, del Pro Evolution, de hecho, en aquel momento, ya que estamos en un modo así de Discord y los videojuegos no suenan raro en este tipo de canal. En el año 2003 y tal, lo que premiaba realmente era el Pro Evolution, el PES, todo lo llamamos. Estaba más de moda, de hecho. El Pro, FIFA. sí. De hecho, decías, ¿juegas al Pro? Que no jugabas al Pro, no Sí. eras nadie. Hombre, Entonces No se vamos. llevaba al FIFA, ¿eh? No se llevaba FIFA. Yo realmente el FIFA empiezo a jugar así de verdad, con pasión y valorando el juego como tal, en 2008. En 2008, Sí. que bueno, Ese fue muy bueno. era un mundial, coincidía con FIFA Mundial Francia, no, 2008 era Eurocopa. Francia 98, era Eurocopa, perdón, la Euro. Sí. Y ahí pues empiezo a jugar en una pretemporada, creo que con el Mallorca, que la hacíamos en Austria, con mi amigo Farinós, ex del Valencia, nos llevamos la playa de habitación y nos empezamos a motivar un poco con el FIFA. Pero vamos, efectivamente, contra el Madrid de los Galácticos, es más, casi me equivocaría de poco la alineación. Iker Casillas, Michel Salgado lateral derecho, Roberto Carlos lateral izquierdo. En el centro de la defensa creo que jugó ese día, no sé si juega Fernando Hierro y Helguera. Doble pivote, David Beckham. Espera, igual Fernando Hierro, pero con Pavón. Está retirado, yo creo, Hierro ya. Estaba retirado Hierro tal vez en la época de Camacho. Bueno, retirado, perdón, Bolton, no, se fue al O en Bolton. el Bolton. Era la época de los Zidanes y Pavones, que le decían. Sí. No recuerdo la pareja de centrales, pero el doble pivote creo que era Helguera con Beckham, Figo en la derecha, estaba Zidane en la izquierda como falso, bueno, banda izquierda, y arriba jugaba Ronaldo Nazario y Raúl. Y en la segunda parte entró Owen. De hecho, la asistencia es de Owen a Ronaldo, que acaba marcando con el pecho un pase como del primer palo al segundo picada, y Ronaldo entra un poco a placer como un pase de la muerte, pero por arriba,
y acaba empujando el balón con el pecho, 0-1. Vaya tela. Y bueno, Miguel Ángel, la primera temporada en la que ya tú te asientas como portero de élite en primera división es la 2004-2005, si no me equivoco, que es una temporada complicada en la que os salváis por 2 puntos. Y yo quería preguntarte cómo se gestionan en un vestuario a nivel emocional esos momentos, ¿no? De tanta tensión, esas últimas jornadas, todo el mundo pegado a los transistores, a ver cómo queda un equipo, cómo queda otro, que si me salvo, que si no. Son momentos complicados en un vestuario. ¿Y qué aprendiste de todo ello? Y por último también, o sea, yo te quiero preguntar por un jugador que es Marcos Asunsao, que para mí me he criado viendo a ese futbolista. ¿Qué sentías tú cuando ese centrocampista te lanzaba una falta? Porque eso era temible. Bueno, pues fíjate, va todo un poco enlazado. Efectivamente nos salvamos en la última jornada, no en las últimas, en la última jornada, remontándole prácticamente, no sé si 8 o 10 puntos al Levante en mes y medio. O sea, fue también una gesta por nuestra parte. Y si te digo la verdad, dentro de que tenía tensión y acabó el partido y de la emoción recuerdo romper a llorar, pero no romper a llorar a lo loco, sino de estar emocionado y decir llorar, abrazarme con mi entrenador de porteros. Pero yo creo, y eso me lo comentaba Cañizares cuando nos juntábamos España absoluta con la sub-21, viajando juntos, porque antiguamente la absoluta viajaba con la sub-21, la sub-21 jugaba un día antes, al día siguiente jugaba la absoluta y al día siguiente volvíamos los dos equipos en el mismo avión. O sea, ojo al Madre dato. mía. Y Cañete me decía, no veas este añito, cómo la estás rompiendo, Ojo que las primeras temporadas suelen ser siempre las mejores porque uno juega con inconsciencia, no eres consciente de dónde estás, de lo que te juegas y tal. Y al hilo de la pregunta que me hacías, Javi, va un poco ligada a que yo llegué al final de temporada, pero como, bueno, no sintiendo realmente la presión que supone un descenso, lo que podían sentir compañeros de mi equipo, pues ya padres de familia, pensando en el futuro de su familia. Yo al final, pues era un chaval joven que realmente cuando acabas de debutar, claro, no quieres descender, solo faltaría, pero pasar de división de honor o de segunda B con el filial a debutar en primera y si hay un descenso te toca jugar en segunda, pues no sé, estás en un momento de que no se me quedan los anillos, pues segunda división, pues bueno, pues jugaremos en segunda división, ¿no? O sea que la conclusión final es que un jugador de 20 años, en esos casos, a veces la inconsciencia te lleva a jugar más tranquilo. Yo he jugado partidos con más tensión, siendo más veterano, eso sí, más tensión, pero igual controlada, ya siendo capaz de controlarlo gracias a mi madurez como futbolista. Pero hasta mi último partido como profesional, yo salí al campo con esos nervios, con esa tensión antes de un partido y después eso tú lo vas gestionando. Qué bien, qué bien. Bueno, Miguel Ángel, tú has compartido vestuario en esa transición de Mallorca con gente veterana y con otros jugadores, vamos a decir, exóticos o que por ese momento todavía no habían triunfado. Veterana puede ser Nadal, puede ser incluso Toni Prats, que enlazando el tema con Asunsao seguro que te enseñó a tirar alguna falta, no lo dudo. Y también has compartido vestuario con Felipe Melo, creo, con gente, bueno, muy... ¿Nos podías contar alguna anécdota que se pueda contar, por supuesto, de que tú recuerdes en ese vestuario del Mallorca, de tu experiencia en el Mallorca, graciosa o que no se haya escuchado? Bueno, antes de seguir por aquí, Jonay, a la pregunta que sí Javi me hacía de Asunsao, que me la has recordado tú, porque al final me he ido ahí por los cerros de Úbeda con el primer tema, pero por eso te decía al principio que se podía enlazar, porque en la última jornada jugamos contra el Betis. Empatamos a 1 en el estadio, en nuestro estadio, en Son Moix, pero se adelanta el Betis con un gol de falta de Asunsao. O sea, Asunsao me marcó un gol de falta mientras jugamos en contra, pero Era una bestia, es que era, o sea, Arango era el mejor que yo he tenido como compañero, pero estoy seguro que si hubiese tenido a Asunsao, pues por ahí andarían. O sea, el ratio de goles y tal, Asunsao igual lo superaría, pero no por mucho. Arango igual te daba 4 o 5 goles al año de falta, pero es que Asunsao ese año igual te marcó 8. Entonces, Locura, bueno, 8 goles, 5 largueros, 6 paradones, un palo y 10 rozando la portería. Lo que tú me decías, Jonay, al final, bueno, anécdotas. Pues bueno, al final mucha experiencia porque con 20 años compartes vestuario con gente como Miguel Ángel Nadal, Marcos Martín de la Fuente, que en aquel entonces tenían 38 y 36 años respectivamente. Y es como que, ojo, estás en un sitio donde realmente tienes que madurar a pasos agigantados. El otro día estuve en Mallorca este verano, hace menos de un mes,
jugué un partido de pádel y en el partido estaba Marcos Martín de la Fuente y sacó el tema, una anécdota, dice, yo me acuerdo todavía cuando el primer día estamos ahí para debutar contra el Madrid y lo veo ahí en el túnel, estaba contando, y vi a Miguel Ángel y le dije, ¿qué pasa, Miguel Ángel? Dice, ¿no estás nervioso? Y Marcos cuenta, dice, y Miguel Ángel me respondió así como intentando mostrar serenidad y tal, dice, lo llevo bien. Y le diga, venga, hombre, Miguel Ángel, que tengo 36 años y estoy yo nervioso, ¿cómo no vas a estar tú? Y le digo yo, bueno, Marcos, la verdad que sí que estoy un poco nervioso, pero creo que estoy bien, ¿sabes? O sea, era como el joven intentando demostrarle al veterano que, no, estoy bien, no estoy nervioso. ¿Cómo no vas a estar nervioso, chaval? Si vas a debutar en primera división contra el Madrid y tal. Y luego, en esa época, más que me acuerdo de una anécdota con Benito Floro, que fue mi primer entrenador, que llegaba pues de haber entrenado en Madrid en años anteriores y es verdad que llegó pues con un estatus superior seguramente a lo que era el Mallorca y bueno, llegó ahí como se suele decir ya no de retiro espiritual, pero seguramente para hacer sus últimos años. Y me acuerdo que en los primeros entrenamientos vino y me decía, a ver, nene, quítate los guantes. Y yo, bueno, pues viene el entrenador, me quito los guantes, me coge la mano, me mira así la mano y me dice, con estas manos no puedes ser portero, tienes manos de pianista. Y dice, y yo me quedo con una cara y digo, hostia, ¿qué dice este tío? Llama al entrenador de portero y dice, Joan, dice, el chaval esta semana los primeros 10 minutos de calentamiento sin guantes, para que esos dedos da igual. Y por sus santos, tal, los primeros 10 minutos de esa semana o de la siguiente, con el campo recién regadito ahí, mojado y tal, el balón resbaladizo, los primeros 5 o 10 minutos, blocaje, las primeras caídas al suelo rasas y tal, sin guantes, tío, ¿te lo puedes creer? Madre mía. Esto me pasa, no ese año, al año siguiente ya, y me viene un entrenador y me dice sin guantes y no paso por ese aro, pero quiero decir que cuando eres joven a veces te toca hacer cosas que me dice, ¿no? Pero me viene un entrenador ahora, pues ahora sin guantes. Depende del contexto, ¿no? Que a lo mejor, venga, pues ahora precisamente queremos hacer esto por esto, vale, pero no porque las manos de pianista. Pues a las 18 temporadas seguidas en primera división, las manos de pianista. Vaya, tío. O sea que eso era un poco. Y luego, pues es verdad que ya no por las anécdotas en sí, que algunas las tengo, pues ahí me vienen a la cabeza y tal, pero si justo ahora me pides de Felipe Melo, pues no recuerdo alguna en concreto, pero sí, ese Felipe Melo que vosotros conocéis, que habéis visto, ese puntito díscolo, ¿no? De repente en un entrenamiento, en un partido reducido, que venga el compañero de turno, le presione y tal, revolverse levantando un brazo y tal, y a lo mejor ir a la pelea y tal, pues sí, ese era Felipe Melo. Pero después Felipe Melo era el típico que venía, ¿qué pasa, Moyaca, tal? ¿Cómo estás? Un tío cariñoso, tal. Es que al final los futbolistas tienen ese puntito de sangre, muchos, que hay un momento que explotan, pero que realmente después están alejados de todo eso, pero es que no sé, necesitaría más tiempo para decir, hostia, tengo que preparar unas anécdotas de este y de este a ver si soy capaz de recordar, porque es que hace ya más de 20 años. Te las piensas y otro día vienes y nos las cuentas otra vez, no pasa nada. No hay problema. Bueno, vamos a continuar por la siguiente etapa. Bueno, no sé si tienes una más, Javi. Sí, cerrando ya la etapa del Mallorca, ¿sí? Si os parece, compañero, la temporada 2007-2008, que es una gran temporada para el equipo, que tenéis la mayor goleada histórica del Mallorca, ganáis en estadios como San Mamés, Bernabéu. También tenéis jugadores como Huiza, que hace un temporadón, sale Pichichi y le vale para ir a la Eurocopa, y Bagaza, un plantillón espectacular. ¿Cuáles son los mejores momentos que recuerdas tú de ese año en Mallorca? Bueno, pues a veces se me pueden incluso mezclar los años, pero esa temporada, si no me equivoco, es con Gregorio Manzano, porque si está Huiza y es el Pichichi, el entrenador es Manzano. Ahí me acuerdo que era claro, mi tercera temporada, porque la segunda ya es con Manzano, pero es cierto que empieza jugando Toni Prats y en ese año pierdo yo un poquito la titularidad. Pero en la tercera arranco bien, arranco fuerte y es una temporada de muchísima consolidación, de estatus, a pesar de ser un portero joven. Recuerdo pues partidos como Mestalla, de ir a Mestalla a ganar 0-3, de hacer algunos partidos como, por ejemplo, ganar en el Camp Nou el Barça de Eto'o, de Henry. Es verdad que era un Barça también con grandes jugadores, pero sabes ese cuando un club grande a veces va patinando un poco y está en una época, no sé, estaba Rijkaard también, antes de la época de Guardiola. De transición hacia Guardiola, ¿no? Hicimos pequeñas gestas en estadios importantes, buenas actuaciones. De hecho, a la Eurocopa va Palop,
perdón, Palop, Iker Casillas Y Reina. y Reina. Y Reina, sí. Y el entrenador era Luis Aragonés y, bueno, se especulaba, sabes que ahora cuando hacen una lista, hacen lista de 50, ¿no? Pues Sí, en esa meten ahí- prelista de 5 porteros yo estaba ahí hasta el último momento y tal, y al final fue Fernando Navarro, del Mallorca, el lateral izquierdo. O sea, fue un jugador Sí. del Mallorca a la Eurocopa y yo estaba ahí en esa terna de, pero al final optó por Palop, portero veterano, que también ese año ganó la Europa League, no sé si es el año que también marca el gol, entonces ahí, obviamente, perdí opciones, pero bueno, que estuve cerca de coquetear con una posibilidad de ir gracias al año del equipo también, que el año del equipo es que te sale un pichichi, que te funciona la defensa, que el equipo está bien y quedamos prácticamente, no entramos en UEFA por un punto por el gol average con el Racing de Santander de Marcelino. Ojo al dato. Ojito, ¿eh? Sí, sí. Zigis Munitis o. Zigic Munitis. Sí, sí. Zigic Colsa, ¿no? Munitis. Estaba por ahí también. Olsa, Vaya película buena. Aldo Duscher, seguramente. Sí, cierto. O sea, Qué de equipazo. portero creo que estaba Toño. Sí, sí, Toño, claro. y bueno, y por ahí hay alguno más andará. Qué equipazo. Bueno, madre mía, es que ya con la etapa del Mallorca ya hemos contado una barbaridad de anécdotas que estamos flipando absolutamente. Bueno, vamos a pasar ahora a la etapa del Valencia, Miguel Ángel, Sí. porque es verdad que fue un traspaso bastante importante para la época, creo que fueron 5 millones de euros, si no recuerdo mal, si no, Cinco, corrígeme. seis, sí. Y llegas a un Valencia que la verdad es que estaba en un momento muy, muy, muy bueno, pero llegas de una forma muy especial porque debutas contra el Manchester United en un amistoso y atención, esto no es mentira, ¿eh? Porque juega de centrocampista. O sea, Miguel Ángel, me explica esto porque es que nosotros no nos lo explicamos. Bueno, pues yo te lo cuento. Efectivamente, voy traspasado al Valencia por una cantidad cercana a los 6 millones de euros, 5 o 6 millones de euros. El año anterior, de hecho, el Valencia vino por mí con más dinero, entre 8 y 10 millones, en una de las temporadas de más sonoridad mía en el club, pero es verdad que la última temporada en el Mallorca os contaba esto de Dudu Aguate, que me lesioné y tal, estuve de baja 2 meses o 3, perdí un poquito, pues bueno, de caché en el sentido de que dejas de jugar, pero aún así llegué para jugar los últimos 4 partidos, que tanta suerte que nos tocó el Real Madrid, el Barça, Villarreal y el Sevilla, fíjate tú. Entonces tuve tiempo de poder lucirme un poco, pero que no estaba yo al 100%. Y acabo yendo al Valencia. Solo hay una pequeña corrección, y eso evidentemente no es culpa vuestra, porque así lo dice la prensa muchas veces, pero yo debuto con el Valencia en el stage, pues no sé si lo estábamos haciendo en Países Bajos o en Austria, contra un equipo que no recuerdo, pero recuerdo jugar mis 90 primeros minutos con el Valencia de portero. Después, o primeramente César jugó, mi compañero era César Sánchez, jugó César el primer partido, el segundo lo jugué yo, o al revés. El tema es que el tercero le tocaba a César y el tercero era este partido del United. Y te digo el tercero, y no me extrañaría haber jugado 2 y 2 partidos antes contra equipos, lo típico, un equipo turco, un equipo de Austria, un equipo alemán, de pretemporada, 4 partiditos, y el quinto partido era el Manchester United en Old Trafford, la presentación del United. Y la semana siguiente era el Trofeo Taronja en casa contra el Arsenal. Entonces yo ya había jugado con el Valencia, con el equipo de portero. Pero en Old Trafford, efectivamente, segunda parte, minuto 25, Thiago Carleto sube una jugada explosiva. ¡Ay! Tirón en el isquio. Entonces Emery para ese partido había preparado 2 onces sin cambiar el portero. Es decir, César jugaba 90 minutos contra el United y previsiblemente yo jugaba 90 minutos la semana siguiente contra el Arsenal en casa, que así fue. Entonces, se va con 20, o sea, 10 y 10, son 20, 21 jugadores de campo, los 2 porteros, para hacer, evidentemente, una parte 10 jugadores, otra parte 10 jugadores y un jugador de más por si pasa algo. ¿Qué pasa? Llegamos al aeropuerto de Manchester y el tema británico con los pasaportes estaba pues bastante candente, había sido lo de las Torres Gemelas unos años atrás, pero estaba todo con mucha seguridad y tal. Y Zigic tenía un problema con el pasaporte. Entonces, bueno, para ir haciéndolo rápido, Zigic se tiene que quedar todo el día en el aeropuerto. No puede entrar a la ciudad, no puede ir al partido, nada, que se tiene que quedar ahí el tío por problemas con su pasaporte. Entonces, bueno, llegamos justos, 10 y 10 más el portero. Primera parte, termina la primera parte, no pasa nada, cambio, 10 jugadores por otros 10 jugadores, vuelve a conformar un equipo. Y llega el minuto 25 de la segunda parte, tiro muscular para Thiago Carleto, lateral izquierdo, y Emery se gira y mira y dice, ostras, y dice,
Y me dice el Pipo Baraja, que estaba sentado a mi lado, me pega un codazo así y me dice, Moyaca, que creo que te va a tocar, ¿eh? Y le digo yo, me acuerdo de esta frase, le dije, encantado de la vida, Pipo, ¿sabes? Porque a mí siempre me ha gustado mucho jugar de jugador y tal. Entonces se gira Emery y me dice, Moya, dice, ¿te importaría? Ningún problema, mister, ningún problema. Así, con seguridad y tal. Digo, claro que sí. El utillero se va rápido al vestuario porque yo iba con las medias de portero. Ese día el equipo jugaba pantalón negro, medias blancas y yo iba pantalón negro, medias negras. Se van al vestuario rápidamente, me traen una camiseta con un dorsal, no sé si era el 24 o el 25. Me cambio de medias rápidamente, cambio en Old Trafford. Se va Thiago Carleto por la banda y entramos ya. Y siempre recuerdo pues que entré en el doble pivote y el doble pivote éramos Ever Banega y yo era el ofensivo. O sea que fíjate tú cómo estaba el Doble tema. pivote, ¿eh? Doble pivote, Banega Moyá, Silva de media punta y tengo un Bueno, recuerdo bueno, que siempre bromeo con eso. Digo, toqué 7 balones. El primero lo toqué de tacón, pase raso de Banega en horizontal y se la jugó de tacón por debajo de la pierna a Maduro que se colocó de lateral derecho. Y después los otros 6, toqué los otros 6, no tuve ninguna pérdida. Y vosotros que sois de PES y de FIFA, algún pasecito a Vicentín, en banda izquierda, con el triángulo. ¿Qué significa un pase con el triángulo? Al hueco. Amigo, al hueco y hueco. ahí como por delante. No por el hueco por en medio de dos defensas, pero es en plan, Vicente está corriendo, no se la tiro al pie, sino ya con esa ventaja, un pasecito para que controlase ya para encarar. Y siempre hacíamos broma con eso. Claro, llega a Valencia y es verdad que las portadas ahí en Valencia, Superdeporte, Moyá debuta en el Valencia de medio centro, ¿sabes? Les encantaba poner una noticia siempre así muy sensacionalista, ¿sabes? Donde hubiese algo que contar, pero fue una anécdota de las más chulas que recuerdo como divertida. Qué bueno, qué bueno. Espectacular. Yo creo que, Miguel Ángel, tu etapa en el Valencia, corrígeme ahora si me equivoco, la mayor parte del tiempo juega César. Es verdad que hay una época que César y tú os lesionáis y entra Guaita, y bueno, ahí hay un remix muy interesante. Pero yo creo que es una etapa que yo creo que te fortalece. No sé la razón, por eso te lo estoy preguntando, pero yo creo que te fortalece para el futuro. Y aparte, yo recuerdo ese Valencia que se le pedía, yo creo que no se podía hacer más. Es verdad que había un plantillón, pero quedar tercero era lo máximo para la época. ¿Crees que se fue injusto con Unai Emery? Y si en ese momento ya veías en el vestuario que podía llegar a ser un técnico de renombre en Europa. Pues mira, un par de titulares rápidos y frescos. Se fue injusto con Unai Emery, porque el Valencia hoy en día está peleando por la salvación y parece que por la situación que vive el club ya lo están empezando a aceptar, porque realmente el proyecto ahora mismo carece de entidad y de muchísimas cosas para ser un proyecto fuerte, ¿no? Pero es que en años posteriores, con Marcelino, que se volvió a conquistar la plaza Champions, no se ha vuelto a conquistar y siempre se ha exigido, nunca estaban como contentos con entrar en Europa League, o si no entraban en Europa era un drama. Y nosotros, los 2 años que estuve con Emery, los 2 años clasificamos terceros, éramos equipo Champions. Entonces, titular 1, se fue injusto con Emery. Titular 2, Emery fue injusto conmigo. Epa, dirás, ¿qué está pasando aquí? Bueno, tú optas o, digamos, confías en un portero después de ver la pretemporada, dices, bueno, César está bien, pero Moyá también está bien. Ostras, si Moyá ha costado 6 millones, tiene 25 años y César tiene 38, pues no sé, mejor optar por Moyá. Cierto es que sin hacer ningún error de bulto, ¿vale? Grosero. Creo que una salida de estas que sales un poco por arriba, no le das bien y en el rechace te marca el Sporting de Gijón en el 90 y te acaba empatando el Sporting de Gijón en Mestalla. Eso duele. Que de repente te marquen un gol, a lo mejor, ya podía hacer un poco más, pero que no eran errores garrafales y no fue cada día. Alterné pues buenas paradas, mi debut es contra el Sevilla de Negredo, de Canuté, de Dani Alves, de toda esta gente. Era un duelo directo por ser el tercero, ganamos 2-0, hice mis 2 paradas, todo el mundo contento. Jornada 6 y en las 7 Emery ya me sienta en el banquillo. Pero no creo que me sentase en el banquillo porque él, sino porque estaba presionadísimo. O sea, jornada 7 íbamos sextos, más o menos, no íbamos más abajo, sextos, Emery no sé qué,
Run run, yo notaba un run run para mí, notaba run run para algún otro compañero, en el caso a lo mejor Miguel Britos, run run, entró Bruno Saltor después para jugar los siguientes partidos, salí yo de la portería, entró César, a lo mejor salió de banda izquierda, me invento, o de la derecha Joaquín y entró Pablo Hernández, o sea, hubo un par de cambios porque es que Valencia aprieta. Y bueno, como bien decía Jonay, al final esto me fortaleció porque fue un aprendizaje express que yo no esperaba porque iba yo ahí con unas expectativas de, hostia, tío, el Valencia, el tercer equipo de España, me ficha por méritos propios, no me ficha por amor al arte. Lo que pasa que, digamos que en mi etapa en Valencia, después de este primer impacto, jornada 7 y tal, y ya no volver a prácticamente a jugar y tal, pues lo pasé un poquito mal y me devalué seguramente un poquito como futbolista, perdí seguramente un poquito de confianza y no pude dar mi mejor nivel. El otro día escuchaba una entrevista de Fernando Alonso, decía, la única espina que tengo clavada en mi carrera es no ser campeón con Ferrari. Pues yo, la única espina que tengo en mi carrera es no haber cuajado mejor o triunfado un poquito más en el Valencia, porque el nivel de expectativas, de ilusión y de ganas que tenía yo cuando fiché por el Valencia, no os hacéis una idea, es que era mejor que el Atlético de Madrid en ese momento. Sí. Era un club que era, ostras, es que se Exacto. me abre una oportunidad y eso es una espinita que ahora con mucha relatividad la veo con tranquilidad, no tengo ninguna pena, no, pero es como si me pides qué espinita tienes clavada en tu carrera, pues no haber triunfado o haberlo hecho mejor en Valencia, que eso después se cierra una puerta, se abre una ventana, ¿no? Pero efectivamente esa es un poquito mi espinita. Miguel Ángel, si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿qué hubieras cambiado para que no se produjera a lo mejor esa situación en el Valencia? A lo mejor quedarte más tiempo antes de salir al Getafe. No sé, ¿cómo lo hubieras gestionado si pudiera volver atrás en el tiempo? ¿O harías lo mismo? Bueno, pues seguramente, aunque tenía 25 años y ya no era el niño de 20 años que debutó con inconsciencia, pues me faltaba todavía madurez de afrontar seguramente el día a día. Sin yo ser un chaval que ha llevado mala vida nunca, me ha gustado divertirme como todo el mundo, pero nunca he tenido un perfil de, diga, es que este tío, ¿sabes? O se acuesta cada día a las tantas, o no, ¿sabes? Hemos escuchado perfiles de futbolistas que ya sea en la discoteca o en su casa o donde sea, que trasnochan, ¿qué tal? No, pero realmente podía haber mejorado el antes y el después. Yo a lo mejor iba a Valencia y como que, bueno, fichaba, ¿no? El entreno era a las 11, pues 10:30 ahí o 10:15, desayuno, vestir y a entrenar. No, no se estilaba tanto lo de llegar antes e irte después, pero siendo joven, pues era como, llego a Valencia, esto estoy bien, a mí parecía que me bastaba solo con entrenar y rendir y me iba después a casa, pues a comer o a estar con unos amigos o a hacer algo, ¿sabes? No implica acostarse a las, ¿sabes? Pero lleva una vida como relajada para a lo mejor el reto que tenía por delante. Si hubiese apretado más las tuercas, me hubiese preparado mejor y tal, y además que venía de haber estado lesionado la temporada pasada en el Mallorca, no llegaba a mi 100%, pero en el fútbol tampoco se estilaba esa preparación física tan profesional, y si pudiese cambiar algo, cambiaría eso, porque seguramente hubiese rendido mejor y hubiese sido mejor portero y a lo mejor pues, estaríamos hablando de otra historia, pero oye, la vida es así, no pasa nada. Bueno, si con algo positivo nos podemos quedar es que a lo mejor todo eso sucedió para que luego después aprendieras y te dieras cuenta y pudieras mejorar como portero, que yo creo que sí que lo vimos después. Después de esta etapa en el Valencia comienza una etapa en el Getafe. No sé qué preguntas tienen mis compañeros, pero a priori pasar, como tú bien has dicho, del tercer equipo de España al Getafe, que en ese momento tampoco era un equipo, un super equipo en la liga. No sé cómo lo viste todo esto. ¿Cómo lo llevaste? Bueno, en primera instancia era como, bueno, realmente antes de que llegase el Getafe, yo también tenía un poquito asumido que a lo mejor mi etapa en el Valencia pues podía terminar, porque como bien apuntaba Jonay, en ese momento también irrumpió Guaita, y cuando yo veo que irrumpe Guaita, que es un portero de la casa y lo hace bien, es cuando me doy cuenta de que digo, aquí ha terminado lo mío, porque Valencia necesitaba eso, Valencia necesitaba un jugador local que a lo mejor despuntara para aferrarse a él, y Guaita la verdad que estuvo sensacional y después hizo unas grandes temporadas con Diego Alves. Además también en los últimos meses ya se rumoreaba que Diego Alves, que acababa contrato en el Almería, podía venir gratis al Valencia, y yo digo, bueno, pues en esta ecuación creo que no estoy yo y incluso César, que César después también acabó contrato y se fue al Villarreal a compartir portería con Diego López. Pero yo ahí me dije, o sea, ya vi venir y además también asesorado por mi agente, me digo, mira, Miguel Ángel, parece que el Valencia va por ahí, no te quieren traspasar porque, hombre, evidentemente 26 años o 27, todavía creen que tienes potencial, pero nada, que te quieren ceder, y él tenía a mi representante, que es García Aquilón, pues seguramente con sus buenas relaciones en el fútbol y tal, pues
con Ángel Torres, llegó un momento en el que también el Getafe necesitaba portero. Llegué ahí con Codina y con Ustari. Ustari había estado lesionado y fue como que le vino también, me dieron la oportunidad de volver a demostrar. Y sabes esto de que cuando un equipo dice, ostras, confiamos en ti, a pesar de que a lo mejor estos 2 años no has tenido el nivel que, ¿no? Y llegué ahí con una ilusión, con una fuerza y con una energía que es como que tenía clarísimo que yo podía seguir demostrando, tenía 27 años y yo era consciente del portero que podía ser. Tampoco soy Courtois, ¿sabes? Pero evidentemente un portero como para dar guerra y para estar en un nivel en la liga óptimo, ¿no? Entonces era ir al Getafe, como dar ese pasito para atrás, para luego a lo mejor dar 2 pasitos adelante, ¿no? Pero sin una expectativa de a ver qué pasa, sino voy a Getafe y me centro en Getafe. Pues nada, me voy a Getafe y fueron 3 años maravillosos en los que fui titular, en los que estaba en boca de mucha gente de fútbol. Era como un poco cuando te hacías el álbum de cromos, era Moyá, ¿sabes? Y Diego Castro, o Moyá y no sé qué, ¿sabes? O sea, era un poco el estandarte de ese equipo, el jugador, la mano derecha del entrenador. Me sentí muy importante, ¿sabes? Cuando estás en un equipo, no me había pasado nunca, donde yo realmente me he sentido cabeza de león, ¿sabes? Ha sido en el Getafe, ha sido en el club donde me he sentido Mira. con más poder, pero más poder para ofrecerlo a los demás. Yo siempre he sido un jugador muy compañero dentro del equipo, ofreciendo todo lo que yo pueda al equipo, pero ahí me sentía que controlaba todo en el buen sentido de la palabra, ¿sabes? Como que confiaban en mí y yo respondía. Y cuando un equipo pequeño, pues tiene un portero que tal, es que las 2 primeras temporadas acabamos en 19º o 11º, que eso para el Getafe era un gran año. Por supuesto. Ahí está, ahí está Miguel Ángel. Y bueno, ya que nos has contestado nuestra pregunta, yo te quería preguntar, bueno, si tu etapa en el Getafe fue tu primer momento de plena felicidad por ser indiscutible por primera vez en tu carrera. Pues restándole los 3 años del Mallorca, en el que también me sentí titular, estaba en casa titular y ahí capitán general también, porque al final, a medida que iba madurando, era un jugador importante, porque tenía también el respaldo de la afición, de la prensa, era mallorquín y encima pues respondías bien, porque cuidado, en los sitios, aunque seas local, si no respondes bien, rápidamente, sino que se lo digan a los canteranos del Madrid que duran 2 asaltos, sino que se lo digan a gente de la casa de cualquier sitio que si no respondes te exigen más, pero también es que si lo haces bien eres el jefe, ¿sabes? Entonces, quitando 2 temporadas en el Mallorca, que una me la quitó Toni Prats y la otra estuve lesionado y también estaba... No, es que realmente es Toni Prats, me quita una temporada, pero las otras, inicio y menos con alguna lesión, siempre fui titular. Pero recuerdo los años del Mallorca también con ese poderío del que os hablaba en Getafe, ¿no? Y en Getafe tenía ya 27, 28, 29, casi para los 30 años. Ya estaba más hecho, ¿no? De hecho, ya era padre, entonces tenía... No sé, lo veías de otra manera, pero en Mallorca de 25 para abajo también me sentía muy importante. Pero en Getafe sí que por todo digamos, todo el conjunto de cosas, sí que me sentía muy importante ahí. Disfruté, pero muchísimo. Se acaba la etapa del Getafe, comienza la etapa de la Real Sociedad. Y aquí vamos a incidir en varios temas, porque aquí hay muchos temas, Miguel Ángel. Porque, claro, es que tu fichaje ya por la Real Sociedad tiene una intrahistoria, porque, claro, llegas por un motivo y sobre todo es por una salida de un jugador de la Real Sociedad que permite también tu fichaje. No sé si nos puedes contar un poco cómo fue ese fichaje por la Real. Sí, el matiz después de Getafe, que os saltéis el Atlético, creo que forma parte de vuestro chiringuito. Sí. Entonces, es verdad que hay unos añitos de Atlético de Madrid. Bueno, pues efectivamente, cuando voy a la Real Sociedad... Lo has entendido bien, desde el principio. Sí, no te ha hecho falta ni explicártelo. No, he visto que lo habéis saltado con tanta naturalidad y como teníais tan controlada la parte interior, digo, esto es a propósito, ¿sabes? Entonces, claro. Bueno, no pasa nada, dejamos lo bueno para el final. O no, ¿sabes? O lo más obvio no. lo omitimos, ¿sabes? Bueno, Real Sociedad realmente acaba, digamos, el plazo de fichajes de enero, ¿vale? Que termina el 31 de enero. Perdón, el 31 de enero no, termina el... Sí, claro, el 31 de enero. El 31 de enero. Se abre el 1 de enero y termina... Si es que estaba con tanto periodo de fichaje. Termina el 31 de enero y, claro, cuando termina el 31 de enero, pues yo... tranquilo, además sin ningún tipo de, ¿sabes? De pastarito en el aire de que a lo mejor me voy a ir del Atlético y demás. ¿Qué pasa? Que el 31 de enero
el Athletic Club de Bilbao ficha a Íñigo Martínez pagando la cláusula de rescisión. Claro, yo, pues el clausulazo de último día, tal, sin saber ni la norma que después hace que yo fiche por la Real. Me llega Miguel Ángel Gil en la cena del cumpleaños de Cerezo en el Metropolitano. Estábamos en una mesa de 8 jugadores, yo con mis compañeros, con Juanfran, Raúl García, Bueno, Raúl García ya estaba en el Athletic de Bilbao. Justo también creo que había ido al Athletic de Bilbao, efectivamente. Estaba con Juanfran, con Gaby, con Coque, tal. Y viene Miguel Ángel Gil y me dice: oye, Miguel Ángel, que tenemos que hablar y tal, que el presidente de la Real me ha preguntado por ti. Y yo, bueno, digo, pues nada, hablamos cuando quieras y tal, pero me dice, después hablamos. Y claro, yo pensé, digo, bueno, la Real igual me quiere para el año que viene, ¿sabes? Como, bueno, estoy aquí en el Atleti, pero de cara al año que viene. Y luego hablo con él y dice, no, Miguel Ángel, que te quieren para ahora. Y yo, no, pero ¿cómo puede ser? Pues me explican lo de la cláusula. ¿Qué es lo de la cláusula? Cuando un equipo le quita un jugador a otro en el último día de fichajes pagando la cláusula, ese equipo vuelve a gozar de un mes hábil para poder fichar. Y no hace falta que sea un central. No hace falta que sea... Y además se puede reforzar. O sea, puede tocar el mercado incluso más de una vez. ¿Qué pasó? Que el día 1, 2, 3, 4, 5, 6 de febrero, no me acuerdo, o a mediados de febrero, en un partido de Europa League, Rulli se hace un esguince de rodilla. Y la Real está apostando esos partidos del mes de febrero por Toño, otro Toño, no el del Racing de Santander, ¿no? Apuesta por Toño, que después es compañero mío con Rulli también, y por los motivos que sean, pues no ven, a lo mejor no les transmite pues la seguridad, la confianza, o dicen, ostras, si Rulli va a estar de baja un mes y medio, viene un tramo importante de la temporada, necesitamos otro portero. Pues nada, que lo tuvieron clarísimo y abordaron el fichaje, y por esa regla, ¿sabes? Pues me fui a la Real Sociedad sin esperarlo, sin pretenderlo, pero también diciéndote que una de las decisiones más acertadas de mi carrera, que viví ahí esa media temporada y 3 años más, pues también, o sea, con una competencia muy bonita, primero con Rulli. Es como la sensación de que en esa primera partida, pues gano un poco la partida a Rulli y después a Remiro, ¿no? Digamos, por decirlo así, pero no es cuestión de ganar partidas, sino que mi estatus y mi tal me pone por delante, pero con la idea de club de hacer progresar a los otros porteros. Rulli lo ha dicho en alguna entrevista, Remiro ni te cuento, de que tenerme a mí de compañero les hizo mejorar muchísimo y sacaron la mejor versión. Pero es que si retrocedemos, y después si queréis hablamos de eso, Oblak en el Atlético de Madrid el primer año el titular está aquí.